Hola chicos, muy buenas tardes. En el tema de hoy vamos a estudiar la capa de repositorio. Bueno, en la carpeta donde ubicaremos la capa de repositorios, le damos clic derecho y creamos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo vamos a hacer como biblioteca de clases. En el ejemplo que tengo acá, no lo tengo como una biblioteca de clases. Es decir, que ustedes lo van a hacer de otra forma. Pero eso es lo único que va a variar. Como lo tengo como una aplicación web, aquí me va a tener dos archivos, que es el startup y el program. Esos archivos nosotros no le vamos a prestar atención como tal. Entonces, vamos a estudiar los scripts fundamentales que nosotros tenemos que hacer para que nuestra capa de repositorio corra de una manera aceptable. Bueno, primero lo que tenemos que ver es la dependencia. En la dependencia tenemos que tener el proyecto del dominio. Recuérdense que el proyecto del dominio es aquel proyecto que contiene todo el conjunto de entidades. Entonces, en el paquete vamos a instalar los siguientes paquetes. Recuerden que para instalar los paquetes solamente tienen que venir acá, darle clic derecho, administrador de paquete NuGet, y entonces aquí vemos los paquetes que están instalados en esa capa, las actualizaciones de nuevos paquetes de esos paquetes que ya están instalados, y en el examinar nosotros acá buscamos los paquetes. Entonces vamos a instalar el Automapper Station Microsoft Dependency Injection, que este paquete lo que hace es automapear una clase con otra, es decir, hacer una asignación de igualdad de campos entre clases. Vemos Fluent Assertion, que lo que hace es chequear las excepciones o la validación de una clase. Este paquete como tal nosotros lo utilizamos acá en la capa de servicios, que es la capa de aplicación. Entonces, vamos a instalar el Microsoft Entity Framework. El Microsoft Entity Framework, el Core, el de SQL, y el Microsoft Entity Framework, el Tools. El Tools, el SQL Server y el Core me van a servir para conectarme con mi motor de base de datos de SQL. Nosotros solamente en esta clase tenemos el objetivo de definir la capa de repositorio y también de definir nuestras entidades. Es decir, las entidades que están en el dominio, hacer la implementación en la capa de aplicación y hacer la implementación en la capa de repositorio. Entonces, lo primero que vamos a ver es que cuando nosotros creamos una entidad en el dominio, tenemos que tener una carpeta aquí que se llama Entity Configuration, en la cual esta es la que va a tener la configuración de las entidades para crear las tablas en la base de datos. En este caso nosotros vamos a utilizar SQL Server, no vamos a utilizar MySQL, y nosotros tenemos que configurar, hacer una clase que se llame, por ejemplo, le ponemos el nombre de la entidad. Aquí hay una entidad que se llama Clan, después seguido le ponemos Entity Type Configuration, y con los dos puntos heredamos de esta interfaz. Esta interfaz en Entity Type Configuration nosotros no la vamos a declarar ni nada. ¿Por qué? Porque ya viene definida en esta librería, en el Entity Framework Core.
en Microsoft Entity Framework Core. Entonces, por acá nosotros le pasamos la entidad del dominio como tal. Por eso es que nosotros tenemos que tener acá el using del dominio. Entonces, después que nosotros declaramos esta clase, entonces vamos a implementar la función configure de esta interfase. Esta función es la que se encarga de configurar todo lo que es la construcción de esa entidad en una tabla en la base de datos. Le ponemos este parámetro, entity type builder, le pasamos el objeto del dominio, es decir, la entidad del dominio, y declaramos una variable que se llama builder. En esta variable tenemos una función que se llama toTable, que le pasamos el nombre de la tabla y le pasamos el esquema de la conexión de la base de datos, que eso lo vamos a ver en esta clase, en el videojuego contest. Le pasamos este atributo que es el esquema, es el nombre del esquema. Entonces, en esta función nosotros vamos a definir ya la llave en la tabla de la base de datos. Entonces, le declaramos acá una variable X, que esa variable X va a hacer referencia a un atributo. Ese atributo es el ID de esa entidad, pero en la base de datos, en la tabla de la base de datos. Lo que estamos diciendo aquí que el ID de la entidad va a ser el atributo de la llave primaria en la base de datos. Entonces, le construimos una propiedad a ese ID, le ponemos que la propiedad del ID va a contener con esta función el unique identify, que es el tipo. Recuerden que el tipo del ID no es un entero como nosotros lo habíamos visto en la teoría. Aquí este tipo es una GUID. Es un tipo de datos que contiene un conjunto de caracteres, un código que es más amplio que un entero como tal y ocupa menos espacio. Por eso tenemos que definirlo así como está acá. Después le pasamos value generate never y is required, que es requerido. Lo que está especificando es que acá que ese dato es requerido en la tabla. Es decir, no se puede insertar una fila si no contiene ese dato. Y ese dato también es autogenerado, como habíamos visto en la teoría. Entonces, vamos ya a las propiedades de la entidad como tal. El clan tiene una entidad que se llama el nick de clan, que es el nick que nosotros cuando estamos en un videojuego creamos un clan y le ponemos un nombre. Entonces, vean acá, chicos, en el nick de clan nosotros vamos a decir que el tipo de esa columna en la tabla de la base de datos en SQL va a ser de tipo nvarchar. La longitud máxima va a ser de 250 y le vamos a poner que es requerido. Es decir, que si se inserta una fila tiene que tener el nombre. El nombre no puede ser nulo. Entonces, acá veamos que el clan tiene un atributo que es una lista de miembros, que son los jugadores que están incluidos en ese clan. Aquí lo pueden ver en esta parte. Entonces, cuando el clan tiene una lista de objetos, nosotros vamos a poner esta configuración. Ahora, esta configuración lo que va a hacer es crear la navegación en la tabla de la base de datos. Es decir, que desde una fila yo puedo navegar a un conjunto también de entidades que están en otra tabla. Cuando se dice navegar es que puedo acceder, como hacíamos con un CL en la teoría de MySQL como tal. Entonces, aquí creamos una variable. La variable la creamos con un metadata y utilizamos la función find navigation, que el tipo de nombre
nosotros le tenemos que pasar acá el atributo del clan, que va a ser una lista de jugadores. Este atributo como tal aquí es una lista. Mírenlo ahí, como se define abajo. Es una lista de jugadores. Entonces, después que yo creo esa variable de navegación, yo le voy a poner acá la propiedad set property at set mode, que lo que hace es ubicar de que ese atributo de esa tabla va a ser un campo que por ese campo yo puedo navegar, es decir, puedo recorrer como haciendo especie de un select. Entonces, esto se configura automáticamente. Cuando yo hago una migración, que lo veremos en la posterior clase, yo voy a ver que se va a generar en el motor de base de datos SQL la tabla con todas las propiedades que yo lo ubico acá. Entonces, vamos a hacer una repasada. En la función de configuración le pasamos el entity type builder con la entidad del dominio, que es esta que está aquí, el clan. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el nombre de la tabla. Mire cómo se define. Después le ponemos la llave de la tabla. Después especificamos el tipo de datos de la llave, y que va a ser requerido y que va a ser único y automático. Entonces vamos por la entidad, y por la entidad vamos poniendo todos los atributos según su tipo. En este caso, este atributo de clan X es de tipo varchar, pero podemos ponerlo de tipo de fecha, de tipo entero, en dependencia del atributo del clan. Entonces, si el clan, en el caso de que lleve un atributo que sea una lista, que esa lista va a hacer referencia a una lista de objetos o una lista de entidades, entonces en la base de datos esto me debe permitir navegar por esa lista. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas dos líneas de código que están acá y le pasamos acá por parámetro la lista. Entonces, así nosotros vamos a hacer las demás entidades. Por ejemplo, vamos a pasar rápido por la entidad jugador. Vean acá que la entidad jugador tiene el nombre de la tabla. Recuérdense que la tabla siempre el nombre termina en plural. Es decir, le ponemos una S, le ponemos la llave, aquí le ponemos, mire, el nick, el rango de jugador, el nivel, ¿no? Y no lleva, como el jugador no lleva una lista de otros objetos, lo dejamos así nomás. Entonces, una vez que nosotros configuramos esto para todas las entidades que nosotros tenemos en el dominio, pasamos a implementar el repositorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en jugador yo tengo una interfase que se llama jugador repositorio, ¿no? Miren acá, la interfase está declarada y tiene todas las funciones que hay que implementar de esta interfaz. Entonces, vamos acá a jugador y nos ponemos a implementar el código de esa interfaz en sí. Entonces, tenemos que tener un atributo que es el contexto, que luego le voy a explicar esta clase de contexto, cuáles son los atributos y las funciones que llevan. Entonces, el jugador repositorio hereda de la interfase y jugador repositorio. Entonces, en el constructor nosotros tenemos que crear el contexto como tal. Tenemos que darle memoria aquí a ese contexto. Entonces, de ahí vamos a implementar las funciones de esa interfase. Aquí ya se conecta como tal a la base de datos por el contexto. Vean acá, miren acá que aquí nosotros tenemos la clase de contexto en sí. Entonces, veamos. Por ejemplo, esta función lo que va a hacer es adicionar un jugador en la base de datos en sí.
Miren acá, creamos una variable, ¿m? Para preguntar si ese jugador ya existe en la base de datos. Entonces, utilizamos el lenguaje LINQ para trabajar con la lista de jugadores que tiene ese contexto. El contexto se conecta a la base de datos y entonces aquí hace un acceso a la tabla y contiene toda la lista de jugadores aquí. Entonces nosotros podemos en esa lista hacer un where. Ponemos la palabra reservada where, creamos acá una variable donde definimos una proposición. La proposición, ¿qué es lo que es la igualdad de operadores lógicos, que pueden ser igual, puede ser el y, el or, lo que se conoce desde programación de primer ciclo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a preguntar? El X va a ir iterando por todos los jugadores que se encuentran en esta lista. Entonces, vas a preguntar si ese X va a ser igual, el X.id va a ser igual a jugador.id. Jugador.id, ¿qué es lo que es? Es un parámetro que se pasa en la función de adicionar al jugador. Entonces, si encuentra un jugador que tenga ese ID, entonces aquí lo que va a hacer esta función es retornar a ese jugador. Lo que va a retornar es ese objeto jugador, ¿ya? Esa entidad. Entonces la voy a guardar aquí en esta variable. Y ustedes se preguntarán, pero profe, esta variable no es de tipo jugador. No, esta variable es estereotipada, que puede tomar en tiempo de ejecución cualquier tipo de dato. Entonces pregunto acá, si jugador es distinto de null, emito una excepción. Después vamos a ver más adelante cómo se manejan estas excepciones. Pero lo que hace es, la excepción es como emitir una alerta que dice, este jugador ya existe. Por supuesto, si yo lo estoy buscando acá, lo estoy buscando, miren, el jugador que se pasa por parámetro pertenece a la lista de jugadores que ya está en la base de datos, entonces ya el jugador existe, no lo voy a insertar doble. Ahora, el Tron lo que hace es emitir una excepción. Si se cumple esto, ya la función se detiene acá. Esto sería como un return, es decir, que no va a ejecutar este código que está aquí abajo. En caso contrario de que el jugador no exista, la variable jugador existe va a ser igual a null y no se va a cumplir esto que está acá y va a continuar aquí abajo. Entonces, veamos acá cómo insertamos jugador. Recuerden que el contexto es el que accede a la base de datos y jugadores en la tabla en la base de datos. Entonces, utilizo la función adicionar, le paso el jugador que tiene como parámetro la función adicionar jugador y entonces después que lo adiciono puedo tener una instancia a esa entidad que se adicionó pero ya en la base de datos. El entity lo que va a hacer es que me va a dar el jugador adicionado. Entonces ese jugador adicionado lo guardo en esta variable y en el contexto, ojo que esto es muy fundamental, en el contexto tengo que invocar a la función SaveToChange. ¿Por qué? Porque si no lo invoco, él no hace el cambio en la base de datos como tal. ¿Ya? Entonces, después que haga el cambio en la base de datos, retorno a ese jugador que yo inserté. Ahora, el jugador que está aquí, ojo con lo que voy a decir. El jugador que está aquí puede venir con un ID o puede ser que no venga con un ID nulo, ¿no? Y como el ID se adiciona autogenerado, cuando yo le dé el SaveToChange, el ID del jugador se va a generar en la base de datos y me va a retornar acá al jugador ya con un ID. Lo que pasa es que aquí yo siempre tengo que hacer este código por si en el caso de que este jugador viene con un ID, tengo que chequear que ese ID ya no esté en la base de datos, ¿no? Para no duplicar el jugador. Entonces, el agregar al jugador es de manera simple.
Aquí chequeo de si el jugador existe en la base de datos. En caso de que el jugador exista, que sea distinto de null, emito una excepción. Si el jugador no existe, entonces lo adiciono en la base de datos con esta línea de código, actualizo la base de datos y retorno al jugador insertado. Es simplemente esto. Entonces, vamos a ver el actualizar. El actualizar hago lo mismo. Pregunto si el jugador existe. Si el jugador es null, emito una excepción, porque si es null, no existe. Y yo no puedo actualizar algo que no exista. Entonces, emito una excepción null. Si el jugador existe, es distinto de null. Entonces venimos aquí a la base de datos y le damos un update al jugador. Le damos un update a ese jugador con los datos estos que están acá, que vienen con el parámetro jugador. Este es el jugador que yo quiero modificar en sí, ¿no? Y después que lo actualizo, salvo en la base de datos el cambio. Entonces, vamos a obtener una lista de jugadores. Para obtener una lista de jugadores utilizo el task, que es asincrónico, que se va a ejecutar en segundo plano. Yo puedo estar haciendo una cosa y se está ejecutando por otro lado esta función, es decir, se puede ejecutar en paralelo. Tengo que poner async, acá el task y acá lo que retorna la función. Entonces, aquí voy a obtener la lista de todos los jugadores. Tengo que ponerle un await, porque el await hace referencia a una espera, a que se esté procesando la lista de jugadores que se va a retornar. Y después en el contexto, en la tabla jugadores, invoco la función toListAsync. Tiene que ser asíncrona porque aquí estoy trabajando de manera asíncrona. Y aquí no me puede faltar el await. Después que él llena esta variable con todos los jugadores, lo retorno. Entonces aquí voy a retornar todos los jugadores que pertenecen a un clan. Vean otro contexto de trabajo acá. Así que el repositorio yo voy a implementar todo lo que yo voy a utilizar con jugadores. Los jugadores que pertenezcan a un clan. Entonces voy a preguntar si ese clan existe. Si el clan no existe, voy a lanzar a emitir la excepción que es null. Y si el clan es distinto de null, entonces voy a la lista de ese clan que ya traje de la base de datos. La lista me va a traer todos los miembros de ese clan y los retorno. Entonces vean acá que todos los miembros son jugadores. Entonces voy a traer un jugador a los amigos. Miren esta función que trae a los amigos de un jugador. Veamos acá. Yo voy a la lista de clanes y tengo el ID del jugador. Aquí yo no tengo que tener el jugador, la entidad jugador en sí. Con el ID ya yo puedo saber todos los amigos. Entonces voy a la base de datos y extraigo los clanes, porque en los clanes es donde están asociados los jugadores. Entonces voy clan por clan. Miren aquí como voy a hacer un for each para ir por clan. Entonces de clan por clan voy a hacer lo siguiente. De esta entidad yo voy a invocar a la función collection, que lo que hace es cargar de la base de datos todos los miembros de un clan. ¿Por qué? Porque cuando él me trae acá la entidad, es decir, los clanes, la base de datos, lo trae sin jugadores. Él solamente va a cargar los clanes nomás, los datos de clan. No va a cargar los jugadores para que no se sobrecargue la carga de la base de datos. Entonces, cuando yo sobrecargo los clanes, entonces tengo que ir clan por clan cargando todos los jugadores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir por el clan, utilizando en el contexto el entry, le paso el clan, y en el collection es los miembros de jugadores. Mírenlo acá, que es una lista que dice I ready only collection. Esa es una lista, una colección de jugadores. Entonces le doy load async. Lo que hace es una carga
de la base de datos a ese objeto que es un clan. Entonces, ya después que yo cargué de este clan, cargué todos sus miembros, entonces hago un ciclo por todos los miembros, miren, todos los miembros del clan, y pregunto si el ID va a ser igual al ID del jugador. Entonces, después que obtengo ese ID, lo que hago es retornar a ese clan como tal. ¿Por qué tengo que retornar el clan? Porque si un jugador, yo tengo el ID de los jugadores, yo solamente busco el clan me va a decir los amigos, porque el clan tiene una lista de miembros. Y si hay una lista de 50 jugadores y yo estoy en ese clan, entonces esos 49 jugadores son amigos míos. Entonces, esto es una forma más compleja que si más adelante ustedes se topan un problema de este tipo, lo podemos analizar de manera personalizada para que ustedes lo resuelvan. Pero siempre es bueno que ustedes entiendan cómo es que funciona. Entonces, acá pues voy a buscar un jugador por su ID. Vean que es asíncrono. Aquí busco el jugador. Si el jugador es igual a null, entonces el jugador no existe. Si el jugador es distinto de null, entonces retorno al jugador. Aquí voy a eliminar un jugador. Miren acá como busco al jugador. Si es igual a null, no voy a eliminar nada porque no existe. Si es distinto de null, entonces en la tabla jugadores lo elimino y salvo los cambios. Entonces voy a eliminar aquí un jugador de un clan. Busco el clan, busco el jugador en ese clan y después elimino el jugador como tal y actualizo el clan. Y entonces acá tengo otras funciones más de agregar un clan, agregar una partida. Esto es un ejemplo específico para el almacenamiento de datos de un videojuego en sí. Se pueden estudiar el código con detalle para que vea qué hace en cada parte. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta una cosa, todo lo que yo vaya a hacer referente al jugador lo voy a implementar en el repositorio del jugador. Entonces vamos a ver la clase del contexto, que es la última clase que vamos a estudiar. Entonces aquí hacemos referencia al dominio, a las entidades que voy a utilizar. Hacemos referencia a la librería del Entity Framework Core y hacemos referencia al link. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar listas. Entonces, aquí declaro una variable que es el esquema, que se utiliza aquí en jugador Entity Type Configuration. Mírenlo aquí. Cuando creo la tabla de jugadores, tengo que poner el esquema. Entonces, voy a utilizar el Logger Factory. Esto lo dejan así, porque esto es para escribir en un log de una consola, es decir, de la consola como tal. Entonces, en el constructor lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque esta clase hereda de database con texto, que es la que se conecta a la base de datos. Este constructor lo vamos a poner así igual. Vamos a hacer un constructor por defecto también. Y en estas funciones la vamos a poner igual, tal igual que como está ahí. Ahora, acá lo que cambia es que acá tengo que poner la dirección del servidor de base de datos SQL, que lo vamos a dar para la próxima clase. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí en esta función, él crea en la base de datos la entidad que nosotros tenemos en el dominio y que tenemos en el Entity Type Configuration. Él aplica esa configuración. Si la entidad no la tenemos aquí en esta parte, en el Entity Type Configuration,
entonces no va a salir realmente en la base de datos. Entonces aquí abajo tenemos que poner los atributos database set con las tablas que van a hacer referencia al tipo de entidad. ¿Para qué? Para que en el jugador repositorio, por ejemplo, jugador repositorio en la implementación, yo pueda acceder a esa tabla de partidas, por ejemplo. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer es ir paso a paso para que puedan implementar toda esta sección, y entonces la próxima clase nos conectamos a la base de datos y hacemos una migración de los datos. Entonces espero de que hayan entendido. Vamos a ir despacio, paso por paso, y de ahí pasamos a la práctica. Muchas gracias, chicos.